Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, último jueves del año 2021. Y como siempre, pues, en tarde de Julio Schilling, mi querido amigo, politólogo, periodista y director y creador del Tanque Pensamiento, Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes y bienvenido a esta hora a Tras la Noticia. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todas las semanas, estar contigo en esta trinchera, esta gran trinchera de Libertad Tras la Noticia, con todo el equipo de radio y televisión Martí y sobre todo con esa extraordinaria audiencia que este programa tiene, y muy en particular en este año tan seminal, tan importante para la libertad de Cuba, poderlo cerrar contigo en este programa. Bien, quisiera hablar, que me dieras una breve visión de cómo tú has visto esta desmedida violencia generada tras los sucesos de el día 11 de julio en San Antonio de los Baños, donde, por cierto, Díaz-Canel, que no sé qué tendrá en su cerebro este caballero, ha dicho, y no a mí, no lo digo yo, lo dice Cuba Debate, para los que ponen en mi boca palabras que no son mías. Sencillamente, Díaz-Canel el martes, y esto te lo planteo porque merece un análisis, participó en una reunión del gobierno en la que planteó como meta para el 2022 realizar trabajo antropológico de campo en los barrios para conocer las necesidades de los cubanos, quienes en julio pasado salieron a las calles dejando claro su aspiración a gritos de libertad y cambio. Según publicó el portal oficial, reitero, Cuba Debate, mis saludos a Percy Alvarado, que oye mucho este programa y habla mucho de él. Díaz-Canel consideró esencial realizar análisis e investigaciones antropológicas en los barrios, Julio, para conocer cuáles son sus raíces, motivaciones y aspiraciones. O sea, se va a tomar el trabajo de salir de la burbuja donde él vive con Liz Cuesta, donde realiza banquetes con famosos chefs, donde, por cierto, quiero que me des tu opinión del criterio de Frei Beto, que estaba en uno de esos banquetes en Cuba ahora, donde dijo que en Cuba no falta la comida, sino que el cubano come demasiado. ¿Cómo lo ves tú? Cari, en el cerebro, el dictador atalado de Cuba, Díaz-Canel, no tiene, no es de grandes proporciones de inteligencia en ningún sentido. Y en cuanto al alma, yo creo que ahí es donde está tal vez lo más fácil de señalar, y es un alma oscura, un alma a servicio del mal, y realmente representa a ese mal en esta gran batalla entre la luz y la oscuridad que, con el favor de Dios, la luz ganará. Y todo esto lo hemos visto y demuestra la gran importancia, una importancia épica, lo del 11 de julio, de que el castrocomunismo pues sigue tratando de reinventar la rueda para buscar excusas. O sea, más allá de que cualquier persona con pocas luces, mental y del alma, pero en este sentido mental, puede nada más que ver los videos y saber cuáles son los problemas del pueblo de Cuba. Nadie mejor que ellos lo expresaron: libertad, abajo el comunismo, basta ya, patria y vida. Yo creo que el mensaje y la raíz de los problemas
es bien claro. Sin embargo, esto es simplemente otra artimaña más para iniciar el año y decir, mira los estudios que hemos completado, el pueblo de Cuba lo que quiere es que le levanten el embargo, lo que quieren es la misma cuestión de siempre. Y observaciones como Frei Beto, un apologista destacado de no solo el comunismo cubano, sino realmente lo peor de América Latina, la subversión marxista más ensangrentada, ha sido un apologista. Pues yo creo que yo puedo entender su óptica. Uno de los creadores del Foro de Sao Paulo. Correcto, y de correcto. La teología de la revolución. La teoría de la liberación, efectivamente. La liberación. Amigo personal del difunto tirano Fidel Castro. Lo que pasa, Cari, es que él, ¿a quién está mirando a su alrededor? Bueno, por un lado va a tener al dictador Díaz-Canel, que yo creo que eso sí ha sido una de las cosas que más ha crecido en el 2021, su barriga, o sea que está alimentándose cada vez más, y todo la gama de élite de la dictadura cubana, que están todos bien gorditos, bien abultados, en comida, las casas que él visita, pues sobra, o sea, efectivamente, debe de sobrar, las neveras deben estar desbordadas, los contactos que él hace con los familiares allegados del poder político castrista fuera de Cuba, pues consta de estar montado en yates, de ir a los mejores clubes, de ser invitado a restaurantes como el que fue el súbdito castrista en Venezuela, Maduro, de que un plato vale tal vez $300, $400 por un plato de comida. Entonces, pues naturalmente, y podemos ver también el tamaño de barriga del dictador Maduro, también se ha abultado, o sea, hay algo en común, están compartiendo una dieta muy similar el dictador cubano y el dictador de Venezuela. Yo creo que eso es un contraste extraordinario con el 99% de los cubanos y de los venezolanos, podemos añadir, que viven en a propósito una que miseria. hablas de Maduro, Julio Borges ha denunciado que Maduro lleva a las mujeres venezolanas a ser víctimas de trata, al igual que en Cuba. O sea, estamos viendo que no solamente son iguales en la barriga, sino en la conducta. Ese mar de felicidad que le prometió en un tiempo Hugo Chávez a Venezuela ha conculcado el derecho de la mujer venezolana, que hoy por hoy está siendo tratada como un objeto y está siendo perseguida y está siendo violada y violentada justamente por Nicolás Maduro. Es que todas estas conductas son no solo típicas, sino necesarias para la preservación del poder dictatorial. O sea, el régimen castrocomunista ha hecho una industria en Cuba, por ejemplo, el turismo sexual, no solo que lo deja que exista, sabiendo menores de edad que van y se están acostando con individuos que pueden ser hasta sus tatarabuelos. Realmente, y todo esto es parte de la promoción turística, hay que añadir, o sea, y eso que pues, está claro, y que la ley castrista, pues por supuesto es muy selecto en cuanto a no solo los turistas, hay que decirlo, allegados al poder dentro de Cuba, que tienen privilegios que los pone por encima de la ley. Entonces, pues en Venezuela es normal que eso se esté repitiendo. Ya el neoesclavismo a nivel laboral es una cosa ya conocida y vieja del castrismo. Entonces esto lo iremos a ver. Y de nuevo, esto lo mismo también lo practica Corea del Norte en cuanto al neoesclavismo. O sea que son tareas de Estado de un modelo dictatorial como el que impera en Cuba. Pero es importante, Cari, destacar que en medio de la enorme tristeza que uno siente al ver esa juventud patriótica y digna que simplemente en ejercicio de sus derechos naturales de expresión están siendo condenadas, por condenas, o sea, llevados, sentenciados, mejor dicho, condenas por algo de nuevo que en un país donde hubiera un régimen civilizado sería ni de pensar,
pues por supuesto que nos llena a todos de tristeza. Pero aquí la gran realidad es que el pueblo de Cuba está de pie y lo vemos aún dentro de esos jóvenes que están dentro de esas está cartas. De pie a pesar de la terrible represión, de las condenas, como la de Cicia Bascal, una joven condenada, como la del matrimonio, 20 años de prisión, sencillamente por haber estado en una marcha pacífica de Aymara Pérez, una joven que está en el Guatao y a la cual le están redoblando o pretenden redoblarle su condena porque la culpabilizan de haber creado como una especie de plante en la prisión, y ella se negó a con sus principios, aún estando presa, pues a gritar vítores en favor de la tiranía. O sea, a pesar de la represión, ese pueblo ha dicho basta y ha echado a andar. Es así, Cari, y esto tiene dos propósitos. Esto tiene dos propósitos de tener, y por supuesto tú mencionabas el caso de Cicia Bascal, que es uno de los casos destacados, pero hay tanto de Katia y Freddy Beirut, condenados a 20 años por simplemente, o sea, haber estado en la calle mirando, o sea, y expresándose libremente de nuevo lo que es hasta la legalidad castrista, pues supuestamente concede esos espacios. Félix Navarro, que simplemente fue a indagar sobre un fiel oyente de este programa y un gran cubano, y su hija, simplemente fueron a indagar por miembros de su movimiento. Sí. Fue apresado y enfrenta una condena extraordinaria, un hombre de 68 años con problemas de salud. En fin, la lista está clara y tiene nombre y apellido, y esta lista no es exhaustiva de más de 1.200. Ha destapado el verdadero rostro de esa tiranía, porque han emitido una sentencia de 20 años de prisión para Katia Beirut y su padre Freddy Beirut por la participación en las protestas públicas anticomunistas del 11 de julio en el reparto La Guinera. Estamos hablando de 20 años a un padre de una hija. ¿Hasta dónde es el daño? Ese daño antropológico que quiere buscar Díaz-Canel. ¿Hasta dónde el daño antropológico al pueblo cubano con esta represión que tristemente el 1 de enero va para 63 años? Porque el día 1 que se robaron el poder, abrieron una zanja en Santiago de Cuba y fusilaron más de 27 personas y los tiraron en una zanja como si fueran perros. Y eso lo hizo el que fue hasta ayer y sigue siendo el presidente del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Efectivamente, los crímenes de lesa humanidad lo empezaron a cometer desde el mismo 1 de enero. Y entre los objetivos que hicieron fue eliminar toda la información que el régimen cubano tenía acerca de la participación de tantos individuos que estuvieron participando en ese asalto al poder con la Unión Soviética y con la subversión comunista internacional. O sea, que esto tiene nombre y apellido y es importante, es muy importante, y este programa que tiene tanta audiencia en Cuba y que tiene tanta repercusión dentro de la isla, primero entender que la justicia transicional tras la caída inevitable del castrocomunismo es fundamental y es inevitable. No puede haber proceso de liberación ni democratización sin un proceso de justicia transicional, y eso requiere la responsabilización de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Cuba, el castigo
para esos involucrados en esas acciones, que no habrá impunidad, ni sueñen que eso va a ocurrir en Cuba, y que los víctimas serán indemnizados de una forma digna por el papel que ha jugado esta dictadura brutal en reprimirlos y castigarlos y llevar a cabo violaciones a derechos naturales que ni siquiera un gobierno tiene, un régimen tiene la potestad de interferir. Pero el propósito de todo esto, de estas condenas largas, por supuesto, por un lado, el terrorismo de Estado, que el acercamiento pues es un ejercicio del terrorismo de Estado. Recordemos cuando el periódico Revolución, dirigido por Carlos Franque, que en paz descanse, ¿no? O en las primeras páginas sacaba diariamente las condenas, los años de prisión, los fusilamientos, y eso fue una forma de terrorismo mediático para que el pueblo supiera, mira, esto es lo que te puede pasar si tú te enfrentas a nosotros. Yo recuerdo efectivamente, y mira, Cari, es importante recordar. Yo no lo leí, yo lo viví, porque ese periódico lo leíamos todos, y tristemente veíamos día tras día la lista. Ayer fueron sancionados, ayer fueron fusilados, y fue una forma de irle inculcando ese terrorismo de mente, esos barrotes mentales al pueblo cubano, que se rompieron de forma sorpresiva en San Antonio de los Baños, cuando ellos no lo esperaban. Totalmente, totalmente. Y es importante que todos los eventos que tú has mencionado, la masacre de la Loma de San Juan, a días de asaltar el poder, todos esos pronunciamientos públicos básicamente todo eso se televisaba, esos juicios donde no había ni ínfimamente ningún proceso de derecho, todo eso es evidencia que se utilizará. Es importante que se entienda, y la evidencia que se tiene en todo lo que se está realizando ahora, y es importante que los que están involucrados en esa represión que piensen bien sus acciones, porque van a tener que responsabilizarse por ellas. Pero todo esto, el terrorismo de Estado, mi querida amiga, Vladimir Lenin, entre las primeras cosas que ordenó fue que se colgaran públicamente a cualquiera que fuera sospechado de una actividad contra el régimen bolchevique. Las listas se publicaban, o sea, lo que vimos, lo que se vio en Cuba en el año 1959 en adelante, el régimen bolchevique en 1917 lo llevó a cabo el terrorismo de Estado, como un mecanismo de mantenerse en el poder. Pero me atrevo a decir que aparte de la idea de promover ese terrorismo, ese terror entre la población, está la idea de buscar posiblemente en el año nuevo mercancía, para ponerlo en una forma que es como el régimen lo ve, de negociación para, como siempre ha usado el presidio político, como una forma de presionar al gobierno de los Estados Unidos para que le levanten el embargo, para que no lo estigmaticen más con tenerlos categorizados como un régimen terrorista, que es lo que son. Todo esto es parte de una preparación que están elaborando con ese doble propósito, que han pagado un precio, por supuesto que sí. La izquierda internacional democrática le ha dado la espalda al castrocomunismo y hay que aplaudir eso. El himno de batalla, o sea, el himno invasor cubano, que fue ese himno de independencia, pues Patria y Vida se ha convertido el himno del levantamiento popular cubano del 11 de julio, y eso es irreversible, mi querida amiga, eso es irreversible, y el régimen, precisamente esta conducta de estar ellos aterrorizados de que el pueblo de Cuba, el descontento al nivel que está y el nivel de enfrentar y pagar cualquier precio necesario, es lo que lo lleva a estas barbaridades, a pesar del precio que saben que están pagando en la opinión pública internacional.
Ahora bien, cambiando el rumbo, me gustaría tocar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Hay noticias que son alarmantes y hay otras que son preocupantes porque Israel ha señalado que Estados Unidos es su más grande aliado, mientras que Irán es una amenaza mundial. Por otra parte, la China ha anunciado que tomará medidas drásticas si Taiwán sigue su camino a la independencia. Y desde luego, indudablemente, hay más informaciones porque la dictadura de Daniel Ortega se negó a liberar presos políticos por Navidad. ¿Qué podemos decir de que nuevamente los talibanes decretan barbas y velos y prohíben a las mujeres viajar solas? Brevemente, señálame cómo tú ves la situación en el mundo en este momento. ¿Estamos nadando sobre una balsa de aceite? Estamos nadando sobre un barco, o sea, estamos en el medio de un buque que los demócratas del mundo aún no han dado los pasos necesarios para enfrentar el mal en el mundo. Cuando hablamos de China, cuando hablamos de Corea del Norte, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Corea del Norte, cuando hablamos, por supuesto, de Cuba comunismo y el socialismo continental, sus colonias como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Realmente los demócratas del mundo tienen que entender la naturaleza del enemigo, y si entienden eso, puedes estar segura que la política que llevarían a cabo sería diferente. Hay que retomar la postura que se tomó para combatir el comunismo soviético, hay que volverla a retomar para combatir los nuevos rostros y las nuevas metodologías del comunismo en el mundo. Ahora, por último, quiero brevemente, ¿a qué guerra se avecina Venezuela cuando monta Putin una fábrica rusa de fusiles Kalashnikov que se activará en Venezuela en el 2022? Rápidamente, dame tu criterio, hasta dónde esto está creado y la influencia de Putin en América. Putin y China comunista tienen una presencia extraordinaria y hemos vuelto a una nueva metodología de promover una subversión hegemónica a través del el hemisferio occidental. Los Estados Unidos tienen que, y no solo los Estados Unidos, Brasil, otros países, Colombia, tienen que entender eso claro y tomar posiciones realmente merecedoras de su glorioso pasado, defender valores elementales y la libertad. Muchísimas gracias, mi querido Julio Schilling. Gracias por el apoyo que le has dado durante todo un año a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Creo que ningún cubano con principios y con decoro y con amor por Cuba el día primero puede levantar su copa y brindar. Hay que tener un pensamiento para una patria esclavizada, una patria carente de libertad. Hombres y mujeres encarcelados, 62 años de una tiranía cruel y despiadada. Gracias, Julio, que Dios te bendiga. Gracias a ti, un fuerte abrazo y feliz año nuevo para todos, y viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Y con esto pues me despido en el día de hoy, último jueves de un diciembre triste, donde no podemos sentirnos felices mientras que Cuba llora. Que tengan todos muy buenas tardes, agradeciendo en los estudios a Víctor González, su asistencia técnica, y a mi productor Jaime Almiral. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Tengan todos muy buenas tardes.